A 22 años de su encierro, ATV obtuvo imágenes exclusivas de Abimael Guzmán dentro de su celda en la base naval del Callao. De manera burlesca, negó tener una relación con el Movadef. Dentro de su celda en la base naval del Callao se muestra desafiante ante los agentes de la Dirección contra el Terrorismo de la policía durante el allanamiento del pasado 9 de abril, día de inicio de la operación Perseo, donde la policía logró la captura de 28 dirigentes del Movadef. Es la primera vez que se registran imágenes en su celda en la base naval del Callao. El camarada Gonzalo no ha perdido el sarcasmo. Actual del Partido Comunista del Perú, que es el Movadef, ¿no? ¿Quiere que me ría? No hay problema, se puede ir. Abimael Guzmán aparece bien vestido y acicalado sentado sobre su cama. Una lámpara encendida está colocada sobre unos libros. En una de las paredes de su celda tiene colgado un Papá Noel. Ustedes no saben lo que hacen como siempre. Digo con toda tranquilidad. Llevaba puesto un lujoso reloj y un anillo de oro. Primero escucha atentamente a los efectivos policiales, luego ríe, gesticula bastante, levantando el brazo derecho como si tuviera autoridad. Ustedes deben entender alguna vez es un oficial, no simplemente cumplan lo que les mandan. En este caso no tengo la obligación como funcionario. ¿Y es parte del partido? ¿Quién es eso? Una vez más, Abimael Guzmán hace uso de la llamada regla de oro senderista, es decir, negar todo lo evidente. Y en la celda de Abimael Guzmán, con absoluta precisión, les decimos de que se han encontrado los documentos en los cuales con su puño caligráfico él hace las correcciones y las indicaciones de la apelación a la resolución de la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, en la que desestimó la inscripción del Movadef como una organización política. Para este oficial de la DIRCOTE, jefe del operativo Perseo 2014, Sendero Luminoso y el Movadef son lo mismo. Lo alarmante es que, según información de inteligencia a la que tuvimos acceso, esta simbiosis del terror buscaría reiniciar en cualquier momento la lucha armada. Realizar un trabajo agresivo de proselitismo, de impregnación ideológica y política en las universidades, en los institutos, en las academias, y no perder vigencia. Y al contrario, alimentarse de la juventud. Abimael Guzmán Reynoso dice que los que vienen atrás en un corto periodo de tiempo van a hacer quizás lo que ellos no han hecho. Para la policía, este es el nuevo organigrama de Sendero Luminoso Movadef. Abimael Guzmán Reynoso continúa siendo el número 1, su esposa Elena Iparraguirre, la número 2. En tercer lugar aparece ahora Manuel Fajardo, abogado del camarada Gonzalo y quien actualmente se encuentra con detención domiciliaria tras el operativo Perseo. En la cuarta línea de mando aparece Alfredo Crespo, abogado, también detenido en los calabozos de la DIRCOTE. Por otro lado, el presidente Ollanta ha invocado a los médicos a levantar la huelga que ya tiene 11 días de paro. Tenemos más detalles en el siguiente informe. Exhortó a los médicos a paralizar la huelga. No podemos politizar los servicios esenciales para la población. Es por eso que invoco desde aquí, a través de los gobiernos regionales, a que los médicos se constituyan a su centro de labores. Desde Palacio, donde se reunía con presidentes regionales para firmar convenios de mejora en la atención de los pacientes de la salud, el mandatario Ollanta negó que hayan intenciones de privatizar este sector. Tampoco creemos nosotros en la privatización de la salud, pero no tiene nada que ver eso con la reforma de la salud. La reforma de la salud es un tema que busca mejor atención al paciente. Es un tema que busca mejorar las remuneraciones del personal médico y del personal administrativo. En tanto, la titular de la cartera de salud, Midori de Javish, dejó en claro que las demandas salariales de los médicos es inviable porque los acuerdos ya fueron firmados anteriormente. El pliego que ellos han presentado es inviable. Es más, nosotros tenemos un acuerdo firmado, voy a repetir, en agosto apenas del año pasado, es decir, no ha pasado ni siquiera un año, y que está en plena implementación en el 2014 y el 2015. Entonces, hay que respetar los acuerdos.
En conversación con ATV+, el decano del Colegio Médicos del Perú, César Palomino, dijo que de momento no hay visos de solución. Pidieron ser parte de la reforma de la salud que prepara el gobierno. Dudamos mucho que haya alguna solución, ¿no? Hay mesas de diálogo que pueden expresar buenas intenciones, pero si no hay decisión política y obviamente financiera de parte del ministro de Economía, pues no llegan a mucho. Si el señor presidente ha tenido la deferencia de hacer invocaciones, yo creo que es prudente y nosotros también le invocamos a él que nos reciba. En su 11º día de huelga, la paralización continúa a pesar de las mesas de diálogo de los gremios de salud y el MINSA. Un grupo de médicos marchó por el centro de Lima hasta llegar a la Plaza San Martín, donde una comitiva fue a la PCM para entregar su pliego de reclamos. Justamente estamos en compañía del doctor Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica del Perú, justamente porque, como ustedes saben, el MINSA pues espera encontrar una salida. El propio presidente de la República ha invocado el día de hoy que esta paralización no afecte el servicio público esencial, no afecte, digamos, a miles de peruanos que acceden día a día a los hospitales de todo el Perú a atenderse. Es más, hace unos días atrás una madre de familia dio cuenta de que aparentemente había perdido a su niño justamente por falta de atención. Doctor Bonilla, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Tenemos viso de solución. ¿Por qué la intransigencia? ¿Por qué la radicalización? En realidad nos hemos acostumbrado a que, digamos, este tema de la paralización del gremio médico se repita ya casi trimestral o cuatrimestralmente, lo cual nos pone en muy mala situación, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero descartar que cualquier incidente que se produzca en las emergencias de los hospitales tenga que estar vinculado a la huelga médica. Porque las emergencias de los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y los pacientes hospitalizados están cuidados como siempre. Esos servicios no se afectan por la huelga, ¿no? ¿Los de emergencia se refiere usted? Efectivamente, absolutamente todos. Pero obviamente no con la oportunidad, ni la diligencia, ni con la cobertura que habitualmente se da. O sea, se atiende a un grupo reducido de médicos y, por supuesto, esto puede generar también un problema de acceso de la población. No, no es así. Es más, están reforzadas. Porque durante los periodos de huelga, efectivamente, a veces las emergencias tienen mayor demanda. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que si es que nosotros estamos en un proceso de huelga, es que existe un descontento total en los médicos. Y prueba de ello ha sido la movilización que el día de ayer se llevó a cabo por las calles de Lima. Y le voy a ser bastante concreto. Hay dos puntos, por ejemplo, que ya no han cumplido los del Ministerio de Salud. El primero de ellos es que en el acta del 2013 expresa concretamente de que los médicos debemos participar en el proceso de reforma. Y obviamente no hemos participado porque no se nos ha convocado a ninguna reunión prácticamente. En segundo lugar, cuando se habla del tema de la reestructuración salarial, también dice expresamente que se tiene que hacer respetando la ley del trabajo médico. Y no se ha respetado la ley del trabajo médico, prácticamente ya es un hecho consumado. Se han derogado 6 artículos de la ley de trabajo médico y que por lo tanto ahí también ya violaron el acta. Y cuando la ministra dice que cumplieron con el acuerdo que establecimos, no han cumplido. No han cumplido, por ejemplo, en el acta del 2012, yo le voy a leer acá detenidamente, dice, ¿no?, que en representación del Ejecutivo se presentará una propuesta que tomará en consideración de un incremento como mínimo de 1.500 nuevos soles. Y eso tampoco ha ocurrido. Entonces yo creo que se está diciendo mentira tras mentira, que se está engañando al pueblo. Se está engañando al pueblo y los médicos obviamente se sienten indignados. Yo le voy a mostrar acá algunas boletas de pago de un médico, por ejemplo, que ha trabajado 35 años o que está trabajando 35 años al servicio del Estado, ¿no? Esta es una boleta de junio del 2013, que son los ingresos que normalmente tenía un médico de 35 años de servicio. Y este es el resumen. No sé si de repente pueden ponchar por acá. ¿Tienen la cámara ahí? ¿No? Antes de la reforma, el médico ganaba 4.800 soles. Se supone que con el compromiso de la ministra de Salud debía ser 1.500 soles adicionales, ¿no? Lo que debería constituir 6.300 soles. ¿Cuánto está ganando ahora? 5.330. Entonces definitivamente no se ha cumplido. O es que no se sabe sumar, o es que hay una intencionalidad de distorsionar toda la información. Pero usted sabe, doctor Bonilla, que ese sueldo es un sueldo, digamos, que puede resultar referencial, porque finalmente si uno aplica el tema de servir, los ingresos son progresivos en función al tipo de cargo que se ocupa, a la ubicación donde se presta el servicio
y como se ha dicho en reiteradas oportunidades, por ejemplo, si un médico termina prestando servicios en una zona apartada del Perú, como me parece bien que se haga, termina ganando más. Entonces, digamos, poner esa cifra como una suerte de cifra promedio en realidad no es real. Porque los ingresos salariales son diversos y pueden ser establecidos de diversas maneras. O sea, eso no es una comparación necesariamente válida. No es cierto. ¿Por qué? Porque está el compromiso hecho. Y el compromiso está firmado por la propia ministra de Salud. Entonces yo pienso que si no se cumple con varios puntos de la agenda... Pero el compromiso es un mínimo, no es que... Es un mínimo, exactamente. Pero por eso mismo le digo, por eso, si es un mínimo no es un promedio. O sea, si es un mínimo... Ya. Por lo menos debería ser más de 6.300, lógicamente, ¿no? Lo que le quiero decir que la cifra de 5.330 que usted presenta no necesariamente es la real. Lo que quiero decir, puede ser una cifra promedio o mínima, pero no necesariamente es el tope que van a ganar los médicos a nivel nacional. No, mire, fíjese, el compromiso real era que por lo menos se incrementaba a los médicos en su remuneración esta cantidad. Ya. Obviamente, la expectativa de los médicos que tienen esa cantidad de años de servicio, estamos hablando de 30, 35 años de servicio, era que por lo menos se le reconozca. Lo que quiero decirle, doctor Bonilla, es que con la ley Servir, y gracias a la nueva legislación, en general, con los nuevos elementos legislativos que se pretenden aplicar a la reforma de salud, se puede ganar mucho más que 5.330 soles, pues, doctor Bonilla. Fíjese, no. A eso me refiero. Mira, lo que pasa es que nosotros no estamos en primer lugar en la ley Servir. Han emitido un decreto legislativo, el 1153, que regula esto, ¿no? Pero la base es la ley Servir, digamos, en cuanto a la progresividad, los criterios, la funcionalidad, bueno, yo creo que si es que se va a dar diferentes interpretaciones, ¿para qué se escribe acá claramente que va a ocurrir eso y después no se cumple? Bueno, de repente habrá sido un tema puntual, concreto, pero digamos, la lógica, hasta donde yo entiendo el tema de la reforma, mínimo, es mínimo, y justamente de lo que se trata es, aplicando criterios meritocráticos, lograr que los médicos ganen de la mejor manera posible en función a la función y al rol que se den y a los resultados de su trabajo. Esta boleta del doctor no solamente tiene 35 años de servicio, sino que es pediatra, es neonatólogo, tiene 2 maestrías y un doctorado. Y esa es su realidad. Evidentemente gana demasiado poco y uno esperaría que una adecuada reforma de la salud para una persona de estas calificaciones lo va a ganar mucho más. ¿Y sabe cuál es el problema central en recursos humanos en el país? Es que el Ministerio de Salud se está quedando sin médicos. Usted va al Hospital del Niño que está en la Avenida Brasil, prácticamente la unidad de cirugía de tórax y cardiovascular se ha quedado sin médicos. La unidad de cuidados intensivos en pediatría se está quedando sin médicos. Si usted va a Cusco, ¿cuántos pediatras existe en el hospital regional o en el hospital Lorena? No existen más que 1 o 2 pediatras. Si vas a Tumbes, peor. Entonces yo pienso que no están enfrentando bien la política de recursos humanos. Y la política de recursos humanos tiene que ser coherente con todo el país. Si a los ministros se les han duplicado el sueldo, ¿por qué? Porque obviamente podrán ser eficientes en algunos casos, en otros no. Son personas que son expertas en algunos casos, en otros no. Que son titulados en unos casos y en otros no. ¿Por qué a los médicos no se les va a retener? Cada año se van del país 2.000 médicos por lo menos. Doctor Bonilla, ¿qué se va a hacer entonces para buscar esta solución? ¿Para ustedes es inalcanzable un acuerdo con el Ministerio de Salud y con el gobierno? Mire, el día de hoy hemos ido con mucha expectativa a la reunión. La tarea de la sesión anterior fue que nosotros presentábamos una propuesta sobre el tema de la reforma de la salud del país y ellos tenían que traer una propuesta económica. Los únicos que hemos cumplido hemos sido nosotros porque ellos no han alcanzado ninguna propuesta. Entonces nosotros les hemos dejado el encargo, por favor, que cuanto más antes generen una propuesta para poder resolver este tema. Ha quedado ahí la reunión, esperemos que no hayan llegado al límite, porque de lo contrario, francamente, ya el Ministerio de Salud no sería un interlocutor válido, porque si no puede resolver este problema, tendríamos que acudir. Bueno, es que evidentemente, pues, doctor, usted sabe que quien tiene la decisión en temas financieros es el MEF, no es el Ministerio de Salud, en última instancia, me refiero, ¿no? Entonces, señor Castilla es el responsable de que la huelga continúe. Pero mientras tanto tenemos, pues, a un montón de gente fregada, doctor. Mire, o sea, la desatención es tremenda, por más que usted me diga que hay cobertura de emergencia, digamos, no se da abasto. La cantidad de gente que requiere atención es muy amplia. Entonces, estamos poniendo en riesgo, la verdad, la integridad. Mire, física y de salud de las personas. nosotros estamos tratando de amortiguar los efectos de la huelga instalando carpas de atención. No es la más óptima, por cierto. Por supuesto que no. Por supuesto, ¿no? Pero, sin embargo, nos destruyen las carpas, nos agrede la policía cuando estamos atendiendo a los pacientes. Yo pienso que no está bien. Creo que el gobierno se equivoca
que reprimiendo a los médicos de la forma más brutal, poniéndole bombas lacrimógenas, ¿no? Poniéndole los varazos y los escudos y los caballos, ¿no? Va a resolver el problema. Y así no se resuelve el problema. Hay que enfrentarlo de verdad. Y como le digo, el problema central es la crisis de recursos humanos en el país, sobre todo en el tema de los médicos y los profesionales de la salud. Lo importante, doctor Bonilla, es que la reforma se haga. Y se haga técnicamente, con criterios técnicos, con criterio de visión de futuro del Perú. Yo sí considero que la ley Servir es una herramienta muy importante, muy útil, ¿no es cierto?, para la reforma del Estado. Y yo se lo he cuestionado acá a todos los dirigentes sindicales que han pasado por esta mesa. Creo que si el gobierno hiciera un esfuerzo por entender lo importante que es esta norma, y ustedes entendieran que la meritocracia y que esta funcionalidad que dispone la norma es beneficiosa para el Perú y para el sistema de salud, creo que estaríamos todos más tranquilos. Yo creo que sí, en efecto hay que hacer una reforma, pero se tiene que tener varios criterios. Yo estoy de acuerdo también con que tiene que haber meritocracia, porque sin meritocracia no puede existir el Estado. Yo creo que los médicos hacen los méritos suficientes como para poder permanecer en las instituciones públicas, ¿no? Los médicos que accedemos a trabajar en el Estado siempre hemos estado en permanente evaluación. Para ingresar a la universidad son los más exigentes. Para poder sacar el título son los más exigentes. Para poder ingresar a la residencia, hacer la especialidad, es una competencia importante. Bien. Para poder acceder al espacio público, también. Entonces, yo creo que en el tema de los médicos nunca hemos rechazado el tema de la meritocracia. Yo creo que se debe imponer y, por lo tanto, creo que en el país, desde el Ministerio de Salud, debería haber meritocracia. Perfecto. Doctor Bonilla, gracias por estar con nosotros. Ojalá que se produzca la solución, pensando sobre todo en la población, en la gran población peruana que requiere esta atención. Gracias por estar con nosotros. Está en manos del ministro Castilla. Ojalá que sea así. Gracias, doctor Bonilla. Vamos con nuestros titulares de inmediato. La comisión que investiga el caso Óscar López Meneses inspeccionó por cerca de 7 horas la casa del operador motecinista en Surco. Su presidente dijo que se evalúa la salida de Johnny Lescano por vulnerar la reserva de la información. La fiscal del caso Ecoteva, Elizabeth Parco, aclaró que la investigación contra Toledo no se archivó. Precisó que no se sustentó el origen de $9 millones de esta empresa. Alan García negó cualquier vínculo con el presidente regional de ANCA, César Álvarez. Dijo, de otro lado, que un aliado del gobierno, como lo es Perú Posible, debería ayudarlo a impulsar obras a favor de los más necesitados. Fiscal a cargo de las investigaciones por el asesinato de Ezequiel Nolasco informó que este 29 de mayo se formulará la denuncia ante el Poder Judicial. En tanto, en Huaraz se ha realizado una audiencia pública por este caso. El presidente Humala invocó a los médicos en huelga a retornar a los hospitales, pidió no politizar sus reclamos y descartó una privatización del servicio. En Arequipa, 16 personas muertas y 9 heridos dejó la caída de un bus interprovincial a un abismo en la Panamericana Sur. Una falla mecánica habría originado la tragedia. La investigación del Ministerio Público contra el expresidente Toledo y su esposa Elian Carr por el caso Ecoteva no se ha archivado. Así lo ha precisado la fiscal del caso, Elizabeth Parco. Tenemos más detalles en el siguiente informe. En teoría, Alejandro Toledo no debería cantar aún victoria. Según la fiscal del caso Ecoteva, la investigación en contra del expresidente y su esposa Elian Carr no se ha archivado. Estoy reservando ampliar, formalizar denuncia penal ampliatoria contra estas dos personas. Para la titular de la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Toledo no solo sí sabía de la constitución de Ecoteva en 2012, la más grave contradicción o mentira en que ha incurrido es que sí se habría reunido con Melvin Rudelman cuando se formó. A pesar de esto, no se le ha denunciado. Como sabemos, estamos en una investigación preliminar en que el señor Toledo no tenía la calidad de testigo, como sí lo va a tener ahora en el proceso judicial. Vale decir que no se puede autoinculpar ni ser denunciado por mentir. El Ministerio Público le lanza así la pelota al Poder Judicial para que eventualmente varíe la condición del exmandatario de testigo a imputado. Yo creo que es un avance, es un primer paso, porque estuvo como testigo, pasó a investigado, hoy regresa a ser testigo. Entonces, nosotros vemos que se va aclarando, va llegando a la verdad. Aún no se conoce el origen de los fondos, los casi $5 millones usados para comprar la mansión de las Casuarinas y la oficina de la Torre Omega. Joseph Maiman insiste en que son suyos, pero en el proceso deberá explicar esto, pero sobre todo también los $9 millones que para el Ministerio Público peruano no se han justificado luego de analizar el entramado ir y venir de dinero que entraba y salía de Ecoteva.
Esos 9 millones no justificados son complicados. Vamos a dejar las cosas en el ámbito judicial. En el ámbito político ya decidimos todos nuestro punto de vista en la comisión, unos a favor, otros en contra. El pleno seguramente tendrá una tendencia similar. Alejandro Toledo deberá ante la justicia y como testigo aclarar su participación en esta trama. Tras casi año y medio de investigación, Eva Fernenbuch y su apoderado David Eskenazi han sido denunciados por lavado de activos. La suegra de Toledo no es inimputable, a pesar de sus 87 años de edad, dice Parco. Eso sí, si no se presenta el proceso, podría ser solicitada su extradición de Bélgica. Según la fiscal, hay convenios para ello. Luego de 7 horas de inspección a la vivienda de Óscar López Meneses, el presidente de dicha comisión, Juan Díaz Dios, consideró que se cumplieron todos los objetivos planteados. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Cerca de 7 horas duró la inspección ocular a la vivienda de Óscar López Meneses en Surco. Esto como parte de las diligencias de la comisión que investiga el irregular resguardo policial a dicha vivienda, así como los nexos de este con funcionarios del Estado. Casi después de 7 horas hayamos podido culminar, creo yo que con bastante éxito, más o menos los objetivos que nosotros nos habíamos trazado, que repito, no son los mismos que debió tener, por ejemplo, la Fiscalía cuando ingresó inmediatamente conocido, o debió ingresar en todo caso inmediatamente conocido el escándalo. Luego de la inspección, el congresista Juan Díaz Dios, presidente de esta comisión, indicó que en esta diligencia se han conseguido los objetivos que se trazaron pese al tiempo transcurrido. Se ha hecho una inspección a los domicilios del condominio, no solamente a la casa propiamente, o el domicilio del señor López Meneses, pero en general ha sido una diligencia bastante larga, pero se ha podido hacer en todo caso cumplir los objetivos. Por su parte, Johnny Lescano, otro miembro de esta comisión, indicó que durante esta inspección se le aclararon unos bienes. Hemos hecho una inspección en 5 viviendas, una estaba cerrada. Hemos hecho algunas, no incautaciones, sino estamos sellando algunos, lacrando algunos bienes. ¿Qué tipo de bienes de hacer unos tipos de bienes que tienen que ver con las comunicaciones de las cámaras y todo eso, ¿no? Para verificar cómo estaban instaladas y todo lo demás. Ante esto, Díaz Dios indicó que se está evaluando sacar al Lescano de esta comisión porque da detalles de las diligencias cuando estas son reservadas. Bueno, el congresista Lescano, como saben, tiene ya serios cuestionamientos en la comisión por precisamente vulnerar la reserva. Esto, si bien puede generar algunos titulares, en la práctica puede esto significar un torpedeo al trabajo de la comisión. Es más, los primeros problemas o inconvenientes que tuvimos al ingresar fueron precisamente porque esta visita, que debió haberse hecho en reserva, fue anunciada públicamente a los medios de comunicación por el propio congresista Lescano el día de ayer. La diligencia se realizó de manera reservada con la presencia del otro miembro de esta comisión, Josué Gutiérrez, así como la del fiscal y 4 peritos, quienes junto al propio Óscar López Meneses revisaron las 8 viviendas del condominio donde vive el exoperador montesinista. El exoperador de Vladimiro Montesinos gozaba de una exclusiva custodia policial en su domicilio. El hecho se conoció en noviembre del año pasado y generó la remoción de 6 altos oficiales de la policía y la renuncia de Wilfredo Pedraza al Ministerio del Interior. En comunicación con Más que Noticias, el congresista Johnny Lescano descartó que haya cometido algún exceso en la información sobre el caso Óscar López Meneses. Hoy día han salido los periodistas y me dicen, ¿qué le parece? Hemos inspeccionado, hemos tomado medidas de seguridad y se acabó. ¿En qué nos hemos excedido? Y lo único que me he excedido es en el trabajo que realizo por mi país. Yo no soy ni un ratero, ni un sinvergüenza, y me parece las declaraciones de este señor Díaz, que es una falta de respeto a un parlamentario que tiene 13 años trabajando. Yo no sé cuál es la razón, capaz quiere resolver el mecanismo para sacarme de la comisión, porque como ya he dicho, hay un fujimorista investigando a otro fujimorista, y como estoy ahí atento para ver qué pasa, no le gustará ese trabajo, no le gustará pues que haga interrogatorios rigurosos a la gente, no minuciosos, investigando bien el tema. Bien, justamente para pedirle un comentario sobre estas afirmaciones del congresista Lescano, nos comunicamos con su colega, el congresista Juan José Díaz Dios, titular justamente de la Comisión Especial sobre el caso López Meneses. Congresista Díaz Dios, ¿cómo está? Buenas noches. Congresista Díaz Dios, ¿me escucha? Sí. Aló, congresista Díaz Dios, ¿nos escucha? Hola, ¿me escuchas? Lo escucho ahí, congresista. No sé si escuchó mi intervención. Habíamos conversado hace unos momentos con el congresista Lescano. Sí, bueno, él ha considerado que sus declaraciones pues son abiertamente inadecuadas, que hay una actitud suya, digamos, de agresividad frente al trabajo que él realiza, de constante, digamos, negativa a su aporte.
y en realidad él no entiende bien los motivos por los cuales usted señaló que debería ser separado porque, digamos, según usted, él comete constantemente actos de falta a la confidencialidad del grupo de trabajo. ¿Podría explicarnos eso, por favor? Primero, solamente unos segundos para informar a tus televidentes. En la visita que se ha hecho hoy día, objetivos muy distintos, evidentemente. Congresista Díaz Dios, no lo íbamos a escuchar bien. ¿Aló? Ahí sí. Uy, hemos perdido. Vamos a retomar la llamada en un momento. Ahora les informamos que en Huaraz se ha realizado una audiencia pública de la Comisión del Congreso que investiga las presuntas irregularidades en la región Ancash. En tanto, la Fiscalía anunció que este 29 de mayo culmina sus indagaciones sobre el asesinato de Ezequiel Nolasco. Las investigaciones en el Congreso en torno a las presuntas irregularidades en el gobierno regional de Ancash no se detienen. Esta vez la comisión encargada de indagar este caso, encabezada por Mesías Guevara, se trasladó hasta la provincia de Huaraz, donde se realizó una audiencia pública para recoger las denuncias de la población. Esta diligencia contó con la participación del presidente del Parlamento, Freddy Otárola, del vicecontralor, el jefe policial de la región y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Este último tuvo que abandonar las instalaciones del Teatro Municipal al ser vapuleado por los asistentes. Otras de las participantes fue Fiorella Nolasco, quien reiteró su denuncia contra César Álvarez y cuestionó que ahora exponga a sus hijos. Yo lamento que su mamá los exponga porque son menores de edad, yo soy mayor de edad, tengo 20 años. A mi hermanita no le hago hablar y no le permito que le tomen fotos. Y espero la verdad que su mamá sea consciente, no trate de utilizar a sus hijos, porque eso está muy mal. Yo en ningún momento he atacado ni a su esposo ni a sus hijos, ella me ha atacado a mí. En la extensa sesión, que duró cerca de 6 horas, se denunciaron, entre otras cosas, corrupción de funcionarios, amedrentamiento a opositores y sobrevaloración de costos en obras públicas. Tras culminar la jornada, Freddy Otárola instó a este grupo de trabajo a llegar a la verdad, caiga quien caiga. Además, rechazó alguna presión política en la detención de César Álvarez. En sus manos y la de todo su equipo está el futuro de Ancash y del Perú. En usted, esta población confía. Estamos seguros que lo van a hacer bien. No queremos que un inocente se vaya a la cárcel, pero tampoco queremos que un culpable salga libre para seguir ocasionando más muertes. En tanto, en Lima, la Fiscalía anunció que este 29 de mayo culminarán las investigaciones en torno a los detenidos por el asesinato de Ezequiel Nolasco. El avance de la investigación es casi la tenemos en un 90%. Está a cargo de una unidad especial de homicidios y se están llevando con un grupo de fiscales y también con la Procuraduría de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Adelantó que en esa fecha se presentará la denuncia contra los que resulten responsables. Alan García ha negado tener vínculos con el presidente regional de Ancash. El exmandatario ha participado de una actividad por su cumpleaños número 65 en San Juan del Lurigancho. Negó cualquier vínculo con el presidente regional de Ancash, César Álvarez. Incluso el expresidente Alan García recordó que era un enemigo acérrimo. De esta manera deslindó con las declaraciones de Fiorella Nolasco, quien pidió investigar la relación entre el exmandatario y César Álvarez. Jamás he tenido relación con el señor Álvarez, jamás. Por el contrario, era un enemigo acérrimo y él mismo lo ha declarado y dicho. De manera que me relevo de eso. En otro momento arremetió contra el jefe del gabinete por el caso Helios. Dijo que René Cornejo debería responder por este tema que en cualquier gobierno hubiera generado una interpelación. Bueno, no he escuchado al premier que habla tan poco que no se le escucha. Y que debería responder más bien por los temas de Helios, que son un tema tan grave que en cualquier gobierno hubieran originado seriamente una interpelación y como consiguiente una respuesta. El expresidente se tomó un tiempo para festejar su cumpleaños número 65 junto a dirigentes y militantes del APRA en San Juan del Lurigancho. Consultado sobre una posibilidad de ser candidato en el 2016, manifestó que nadie lo jubila de la política y señaló que aspira a seguir trabajando por el país. No me jubila de la política nadie, es decir, de trabajar con estos dirigentes, de trabajar con mi partido, de escribir libros, de opinar. No me jubila nadie y tengo el derecho a no jubilarme. García Pérez manifestó que un aliado del gobierno, como lo es Perú Posible, debería ayudarlo en impulsar obras a favor de los más necesitados. Que un partido como Perú Posible apoye al gobierno no me parece mal. Ahora, lo que debería ser un buen aliado es
impulsar al gobierno a hacer cosas más rápidamente en favor de los más humildes del país. Durante la actividad, el exmandatario se animó a cantar y brindar junto a los asistentes, y hasta se dio tiempo para repartir torta. Incluso en esta torta que le regalaron se podía apreciar una frase que sería utilizada en una eventual campaña del 2016. La misma se pudo percibir al ingreso del local donde se desarrolló la actividad. De esta manera, con estos pasos de baile del expresidente, culminaron los festejos de su cumpleaños 65 en San Juan de Lurigancho. Intentamos nuevamente el enlace con el congresista Juan José Díaz Dios. Congresista Díaz Dios, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Ahora sí? ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, no sé si... Sí, ahora sí lo escuchamos perfectamente. Bueno, era la afirmación de Johnny Lescano. Él considera que es una actitud, pues, autoritaria, inadecuada. Bueno, señaló una serie de adjetivos, digamos, la suya contra él por haber dicho que él, pues, no está guardando la debida confidencialidad en este grupo de trabajo. ¿En qué se sustentó su afirmación, congresista? Mira, Mario, la diligencia del día de hoy, primero te estoy explicando, tiene objetivos muy diferentes a los que se hubiera dado una inspección a realizarse inmediatamente después de conocido el escándalo de este resguardo ilegal. Lamentablemente, las autoridades en su momento, el Ministerio Público, inclusive la Policía Nacional, no tomaron las medidas necesarias que hubieran permitido saber ya la verdad a estas alturas y no ser necesaria esta comisión investigadora. No obstante, el primer problema que tuvimos el día de hoy para ingresar fue básicamente generado por el propio congresista Lescano, quien el día de ayer, de acuerdo a lo que señala el comercio, quien cita como fuente al congresista Lescano, él anunciaba ya que el día de hoy íbamos a estar en esta acción de inspección, en ese primer momento voluntaria. Por eso era tan importante no generar de alguna manera poner obstáculos para esta diligencia importante. Sin embargo lo hizo, y pese a que no es la primera vez que lo hacía y que ya antes hemos tenido desde la presidencia y con otros colegas, le hemos exhortado al congresista Lescano a que de alguna manera respete lo que dice nuestro reglamento, en el sentido que la investigación es reservada porque es lo que más conviene para llegar a la verdad. Resulta que saliendo de la diligencia de 7 horas, lo primero que hace el congresista Lescano es empezar a señalar que se ha lacrado muebles, que ha habido tal cosa, y eso evidentemente lo único que genera es titulares, seguramente con él, pero no ayuda pues al trabajo de la comisión que estamos nosotros realizando. Porque quizás más que falta de periodista, si en efecto esto puede motivar incluso la salida de congresista Lescano, yo lo que señalo es lo siguiente: o sea, en efecto tenemos que evaluar, y lamentablemente nos está obligando el congresista Lescano, ya no solamente a exhortarle, sino a tomar alguna medida, y lamentablemente no se puede descartar ni siquiera este pedido de su reemplazo, pero esto es algo que se tendrá que ver al interior de la comisión. No es algo que yo ordeno, no es algo que yo estoy en una posición autoritaria, sino que ya no nos deja otro camino más que plantear ya formalmente alguna acción para que el congresista Lescano entienda que lo importante acá no es ganar titulares, sino llegar a la verdad. Ahora, o sea, digamos que lo que podríamos decir es que más que un tema de falta de confidencialidad es figuretismo, ¿no? Bueno, Johnny Lescano se caracteriza por ser muy figuretti, ¿no? O sea, en cuanto a manifestación, esta es el primero que sale, ¿no? Pero en realidad lo que habría que hacer es instarlo a guardar la cautela, ¿no? Y el criterio y el sentido común antes de despacharse con declaraciones de ese tipo, pero... Mario, el problema es que ya se hizo, y se ha hecho varias veces, y esto la verdad que ya empieza a generar incomodidad, no solamente en mí, en varios integrantes de la comisión. O sea, no es solamente en usted como presidente, sino en todo el grupo. Pero por supuesto, yo también recibo llamadas de otros congresistas donde normalmente se quejan de que quedamos nosotros en guardar reserva, cuidamos mucho la investigación, y el señor Lescano, y por ejemplo, dice que trabaja... Yo salí mucho después que el congresista Lescano porque no se habían terminado todavía las actas, y el señor Lescano firmó y inmediatamente se fue. Entonces, no se trata, yo no sé si se fue porque quería efectivamente dar algunas primicias que en efecto yo tampoco no las doy, porque reitero, no se trata de dar titulares, sino se trata de llegar a la verdad, de hacer lo que más convenga a la investigación. Y te decía, no solamente se viola la reserva, sino que en reiteradas oportunidades, incluso por ejemplo anunciaba
que en la fecha tal íbamos a determinar nosotros el día en que íbamos a estar en Palacio de Gobierno, cuando ese tema ni siquiera fue tocado en ninguna de las sesiones hasta el momento que se ha tenido la Comisión. Entonces, realmente ya no solamente se trata de romper la reserva, de violar la reserva de la investigación, sino que encima se ha dado reiteradas veces información no correcta. Perfecto. Ya se ha dado, por cierto, más de una exhortación al congresista Lescano, y es por eso que ya no nos deja otro camino que evaluar alguna otra alternativa, alguna otra acción a efecto de proteger la investigación, que para nosotros es lo más importante. Perfecto, congresista Diadio, bueno, es importante la aclaración, la precisión. Yo creo que lo que corresponde acá es que en una sesión del grupo de trabajo pues ordenen las cosas y eviten que estas disparadas de Johnny Lescano pues les causen un problema justamente a la continuidad y el desenvolvimiento del trabajo de este grupo. Gracias, congresista Juan José Díaz Dios. Nos vamos a una pausa, pero antes lo dejamos con la noticia tecnológica de Claro, ya volvemos.